unción apostólica. ¿Y saben por qué? Porque vamos a hablar de un tema. Ayer a la tarde yo le decía a mi hija, solamente en estos días tenía una palabra del Señor que había hablado a mi corazón y la verdad que no sé, ella me dice, no, pero seguro que el Señor te va a hablar. Cuando la trajimos para acá y nos quedamos en casa, empecé a escuchar adoración y fue claro el Señor cuando me dio la palabra para compartirles. Y traté de armar con la palabra, o sea, con lo que yo tenía, está en el libro de Juan, pero ese más bien va a ser el cierre. Y cuando yo hablaba con el Señor me hablaba sobre morir. Pero morir no en lo físico, sino morir a nosotros, a nuestro carácter. Porque todos estos días para nosotros fueron muy complicados, estos 2 últimos meses, por así decirlo. Y el enemigo muchas veces se vale de esas cosas, porque así operan los demonios. Cuando viene el cansancio, cuando viene el desánimo, porque a veces no podemos con las cosas. Yo les contaba el jueves, los que vinieron, que había tenido un sueño y que aún yo decía, Señor, conmigo te equivocaste. Y en el sueño realmente yo soñé eso, pero el pastor dice que yo hablaba y recuerdo el sueño como tan real que lo que yo hacía era llorar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el cansancio muchas veces viene. Y con ese sueño y buscando al Señor y en un momento de intimidad, el Señor me hacía recordar muchas cosas de mi vida. Porque yo siempre que les predico y les hablo de mi testimonio. Amén. No le hablo de que mi apóstol a los 18 años se convirtió, habló en una iglesia, no, porque es su vida, es su testimonio. Yo hablo de lo mío. Amén. Y lo mío fue entender, y cuando voy a su presencia, que el Señor me dijo, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Amén. Y ver secuencias de mi vida donde el Señor tuvo cuidado de mí. Y hace poco fuimos a visitar la operación de la tía, ¿no? Que la vuelven a operar, así que la vamos a volver a poner en oración. Y cuando fuimos, ella se hospedaba en un lugar que quedaba muy cerca de una casa donde yo, a la edad de Anita, 16 años, cuando lo conocí al pastor, trabajaba cuidando a un nene. Y era de noche que fuimos a recorrer, porque Buenos Aires es muy lindo y el lugar está muy cambiado. Ahí había no ahora, porque ahora hay un shopping en el Abasto, pero en ese tiempo, cuando yo tenía 16 años, hace más de 40 años atrás, era un lugar muy feo. Y saben, a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, yo muchas veces tomaba el colectivo, y estoy hablando de una ciudad como Buenos Aires, donde lo que pasó con Logan pasa diariamente con muchos niños, y viven muchos en la calle. Y yo veía esa belleza, pero también el Señor me hablaba, porque Él tiene esa comunicación, yo con Él y Él conmigo, de hablarme con cosas cotidianas, mirando un colectivo, un pajarito, nos conectamos así, es nuestra relación. Y ese día yo decía, ¿cuánto me amaste? ¿De cuántas cosas me guardaste? Porque de mi familia, mi mamá y mi papá no están. Mi mamá conoció al Señor, mi papá a su modo también, pero ellos no se congregaron. Pero mis hermanos ninguno quiere, alguno que otro ha venido, conocen, saben, pero no se han tomado. Y cuando yo pensaba en esas cosas decía, ¿por qué? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y yo sé que soy escogida. Amén. Así que decirle al que tenés al lado, sos real sacerdocio. Sos escogido de Dios. Por eso estamos en esta mañana acá. Y bueno, y pensaba en esas cosas. Y estos días que tuve ese sueño y busqué del Señor, el Señor me hablaba que hay que morir. Porque para dar fruto, los jueves hablamos de los frutos, ¿no? Amén. Pero para dar fruto, primeramente hay que morir. Amén. ¿Y a qué tenemos que morir?
a nosotros mismos. El libro de Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Sí? Ahora lo vamos a leer. Eso dice Pablo. ¿Y qué es lo que nos cuesta morir? Al carácter, a lo que te gusta, al que hoy estaba re lindo para quedarme a dormir, a ponerlo primero a Dios. Cuando la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y ponerlo primero, es primero que vos, incluso. Amén. Y entonces decía, Señor, y hoy, ayer a la noche, yo me acosté como a las 3, 4 de la mañana, porque estuve en intimidad con el Señor primeramente, para armar esto que vamos a compartir, y arreglándome las manos, porque la realidad es que no puedo ir a la manicura, está un costo que hoy no puedo, ¿sí? Entonces, tenía mis manos destrozadas. Y hay muchas cosas que la gente común, gente, hermanos, la membresía sería, piensa que para los pastores es todo fácil. Y saben, también hay que morir, aún siendo pastor. Morir a lo que me gusta, morir a la comodidad de estar en mi casa, de tener cerca a mis hijos, de un día querer ir a dar una vuelta y venir acá y encontrarme con que nos relacionamos con la... ¿Cómo que se llama? Yo no me acuerdo. Parecían, me acuerdo, la primera vez que vi uno creí que era un cocodrilo, así de grande era. La iguana, los mosquitos, los otros bichos que me picaron hace un año atrás en la pierna, que se me hizo una infección, los alacranes, todo eso yo siempre fui alérgica. Mi abuela vivía en Alto Verde y yo no iba porque me picaban los mosquitos y me ponían de galón, así que désenme una idea. Pero eso es morir por ponerlo primero a Dios. Amén. Y es morir porque tenemos que ser pastores, pero también somos pintores, también somos electricistas, también somos plomeros. ¿Por qué? Por la obra del Señor. Amén. Por amor al Señor. Yo sé que es fiel el que me llamó. Amén. Porque cuando yo tuve ese sueño y me desperté y lo busqué a la mañana al Señor y hablaba con Él, está mi nieta del testigo que con mi esposo estábamos orando y fue un momento que yo no podía orar. Porque era tal como Él me hablaba y su presencia, que lo único que podía hacer era llorar. Entonces yo sé que fiel es el que me llamó. Amén. Y que Él va a cumplir cada palabra que ha sido declarada en este lugar. Y entonces me acordé, hace más de un año, si no 2, que a nosotros nos dijeron cuando estábamos entrando unción apostólica. ¿Y qué quiere decir? Es decir, Dios me dio una Hilux, pero yo ando todos los días en bicicleta. Dios te dio poder. Amén. Dios te dio autoridad. Amén. Dijo que todo lo que atemos en la tierra es atado en el cielo. Pero el problema es que muchas veces no lo hacemos. Y eso lo tomé para mí cuando venía entrando. Porque para quebrantar lo que se ha querido establecer en este lugar, se necesita una unción apostólica. Amén. Y estoy segura, porque el Espíritu Santo me lo hace sentir, que si nuestra madre espiritual venía, iba a hablar de esta misma palabra. Amén. Aunque yo no lo hablé con ella, pero estoy segura que sí. Porque cuando fuimos a llevarle los diezmos, le contamos algunas situaciones y ella dijo, yo en agosto voy a ir a visitarla. Y cuando yo oraba y preparaba todo esto, dije, ella iba a venir. ¿Por qué? Porque la unción ya fue depositada, pero muchas veces no la usamos. Y eso me hablaba el Señor cuando veníamos. Tenemos que usar la unción apostólica. Amén. Porque está en la casa, está sobre los padres espirituales. Amén. Entonces ustedes
Y no porque yo quiera que ustedes me adulen, que ustedes me honren, porque a mí Dios me bendice. Amén, amén. Sinceramente, yo no les estoy pidiendo nada. Pero si usted quiere que Dios lo honre, honrelo a Dios. Amén. Y parte de la honra es honrar a los padres que Dios le da. Amén. Porque si no, no va a recibir honra. Amén. Y cuando digo honra no es que yo quiero que usted me siembre, me dé, no. Porque si lo hace es porque Dios se lo ponga en el corazón, no porque yo se lo diga. Amén. Pero porque para que Dios lo honre a usted, usted debe honrarlo. Y honrar se honra con respeto, con sujeción, Amén. con obediencia. Amén. Con que si hoy venía el apóstol, usted invite, usted venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser lo primero para su vida. Porque si hoy Dios quiere darle una palabra, una llave, y las sillas que están vacías, el Señor va a venir, va a dejar la llave, pero nadie la va a tomar. Porque todo de acá se puede dar una palabra. Y sabemos que lo que existe fue por la palabra. Amén. ¿Sí? Yo sé que voy a tener una camioneta porque Dios me habló de esa camioneta. Yo no la veo, pero yo creo. Amén. Y yo sé que va a ser así en un momento y eso va a pasar. Amén. Y usted tiene que tomarlo para su vida porque nosotros vivimos por fe. Amén. Y en esta mañana, como les decía, vamos a ir al libro de Gálatas 2:20. Seguramente tengo mucha Biblia, así que para la gloria de Dios la compu no funciona, pero a lo mejor aquellos que han traído Biblia, le pidamos que estén abriendo su Biblia para hacerlo más dinámico, ¿sí? Y el libro de Gálatas 2:20 dice, se lo leí recién, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Fíjense, vamos a ver muy corto. Fíjense que dice que Él se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros. Lo que ahora vivo. Yo les decía, bueno, me arreglé las manos, pero tengo mis manos lastimadas. Ustedes no lo saben. Pero ¿saben por qué? Por el agua, porque estuvimos pintando, porque estuvimos haciendo cosas. Pero lo que vivo para Él. Amén. Yo alguna vez también me ajusté un dedo acá. Algunos lo saben. La familia, fundamentalmente. Ustedes vieron que el público se renueva. Así que son parte de ese público que se ha renovado. Amén. Y por eso se los comento. Pero eso, ¿para quién lo vivo? Para Él. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que no vivimos nosotros. Y eso es lo que más nos cuesta como hijos de Dios. Morir. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si yo voy a la raíz de la palabra latina, ego en latín significa yo. Egoísmo es pensar en mí mismo. Egocentrismo es una persona que vive hablando de sí mismo, halagándose a sí mismo. Y acá la palabra dice, ya no vivo yo. Y eso es lo que les cuesta a los cristianos. Porque como hijos de Dios, el yo es lo primero que tiene que morir. Yo no quiero. A mí no me gusta. A mí yo le canto a los cuatro frescos. Queremos tener frutos y no matamos nuestra propia carne. Y cuando hablo de la carne, yo hablaba de esta palabra y hablaba del libro de Juan, les decía, que es que la semilla, para que dé fruto, tiene que morir. Y yo decía, Señor, y cuando yo lo busqué al Señor, el Señor me dijo, vas a contar una historia de dos hermanos, Jacob y Esaú. ¿Esaú qué hizo? Le vendió la primogenitura.
¿Por qué le vendió la primogenitura? Porque tenía hambre por la carne. Y él se quedó con la bendición del Padre. Sabemos la historia y de eso no vamos a hablar, sino referenciar que de esa manera Esaú era el primogénito, pero no desarrolló ese ministerio como lo hizo Jacob, que después fue Israel, del cual venimos nosotros, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? Él se casó tuvo amante, hizo todo lo que a Dios no le agrada, porque a él le gustaba la carne. Entonces, tuvo un hijo que se llamó Amalek, y de él vamos a hablar. Y cuando yo escuché eso, que Dios me hablaba de Amalek, anoche eran las 12, 1 de la mañana, y cuando yo empecé a preparar, yo decía, ay, qué clarito que es todo lo que está aconteciendo. La forma, las características, cómo te ataca el espíritu de Amalek. Viene con cansancio, te ataca por la espalda, lo hace a traición, no da la cara, odia lo profético, no le gusta estar bajo sujeción, no respeta las autoridades. Y viene con desánimo, te quita la fuerza, odia la adoración. Entonces entendía, te quita la fe, que muchos de los que estas sillas están vacías, seguramente Amalek anduvo por la casa. Te hace que vos empieces a rebelarte contra la autoridad y empieces a ser insujeto y a murmurar. ¿Por qué? Porque es la carne. Y como decía cuando empezaba, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero cuando viene el espíritu de Amalek, lo hace con aquellos que se quedan atrás, aquellos que son débiles. Por eso usted cuando venga a la iglesia no se sienta allá atrás, usted se viene adelante. Porque a los que se quedan atrás, a los que se aíslan, a eso los ataca Amalek. Les saca la fe, los desanima, le quita la esperanza y empieza a susurrarles. Porque odia el propósito, el plan de Dios. No deja que el reino de Dios se establezca. Ataca al reino de Dios. Ataca los ministerios. Ataca las finanzas. Todo eso hace el demonio de Amalek. Amén. Amén. Ahora vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 17. Del 8 al 16. Vamos a tratar de leer rápido para no demorarnos. Y acá dice, guerra, en mi Biblia, dice, guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés. Y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y a Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y acá
antes de seguir con la palabra, ¿saben qué significa Amalek? Significa maldito. Amalek es la maldad misma y habita en aquellos que carecen de temor a Dios. Amalek, les dije, es descendiente de Esaú. Es un demonio que se levanta y ataca de imprevisto, sorprende, obstaculiza, viene a frenar, a destruir y muchas veces a matar el avance del reino de Dios y a quienes lo conforman. Está contra los planes eternos, se levanta contra el propósito y contra los planes de Dios. Y como les dije, ataca lo económico, lo ministerial y lo familiar. Y tiene un espíritu de destrucción. Pero yo tenía 4 preguntas para hacer. Leímos la historia, después vamos a volver a repetir algunos versículos. ¿Y qué pasó? Que le dijo, va a haber de generación en generación. ¿Por qué? Porque Amalek fue un pueblo que era nómade, que tenía dioses, baales, y que atacó al pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Cuando iba a entrar en la tierra prometida, por la espalda, atacó al pueblo de Dios. Y así es como hace el enemigo. Y así es como hace el espíritu de Amalek. Cuando estás cansado, cuando estás distraído, o cuando estás atendiendo muchas cosas, viene por detrás. ¿Por qué? Porque quiere detener el avance de Dios. No quiere que entres en esa tierra prometida. ¿Cuántos saben que estamos diciendo que entramos en la nueva temporada? En el tiempo de la cosecha y en el tiempo de los frutos. Amalek no quiere que entres a eso. Pero va a depender de vos que Amalek muera. Porque él seduce la carne. Y la carne nuestra es lo que debe morir. Y yo tenía 4 preguntas. Las vamos a ir haciendo y después respondiendo. Y las 4 preguntas son: ¿por qué Dios dice que se levantó contra su trono? ¿Vieron que dice? Vino Amalek, peleó contra Israel en Refidim. ¿Por qué? Porque se ha levantado ¿contra quién? Contra los hijos de Dios. Vamos a leer, le voy a pedir a Alma, que tiene Biblia ahí, que me busque el libro de Isaías 14:12. ¿Belén? ¿Tenés Biblia? Primera de Samuel 27:8. Ahí vamos a responder a la primera pregunta. La segunda dice: ¿por qué Dios está en pleito contra Amalek de generación en generación? La tercera dice: ¿por qué se lo vence levantando los brazos del líder? ¿Por qué se lo vence? ¿Por qué el 4? Saben que yo escribo rápido y ni yo me entiendo. ¿Por qué llamado se lo vence? Se levanta. ¿Por qué cuando se lo vence a este espíritu hay que levantar la bandera como estandarte? ¿Sí? Miren, el punto 1, ¿me lees, Alma? Isaías 14:12. Sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. ¿Belén? 1 Samuel 27:8. Sí. David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jesureos y a los jesritas y a los amalecitas, pueblo que desde los tiempos antiguos vivían cerca del sur hacia la tierra de Egipto. Muy bien. Ana, no te dije, pero bueno. Primera de Samuel 30, del 1 al 4, ¿lo tenés ahí? No. A ver, Gabito, alguien que tenga la Biblia. Vos, nene, Víctor. 30. No querés leer, bueno, lean. Primera de Samuel 30, del 1 al 4. Porque acá dice, ¿por qué dice que Amalek se levanta contra el trono de Dios? ¿Qué nos leía? Que Alma, primeramente, tú, querubín, que fuiste lanzado. ¿De quién está hablando? De Luzbel, del diablo, ¿sí? Y después, cuando lee Belén,
dice que lo ataca ¿a quién? A David. 30 del 1 al 4. Dice que lo ataca ¿a quién? A David. ¿Y qué tenía David? Era una persona de autoridad. Amén. Amalek siempre va a atacar a la autoridad, porque se rebela contra la autoridad. Ahí está hablando de Saúl, en lo que le daba a leer recién Anita. ¿Lo va a leer? Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y todo lo que estaba allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino que le habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Qué es lo que hizo? Vino a atacar y a llevarse ¿a quién? Porque eso es lo que hace Amalek. Te tiene cautivo. Pero después David llora, toma fuerza porque se quedó sin fuerza, porque cuando Amalek te ataca, te saca la fuerza. Es como que ¿vieron cuando uno mira un pulpo? Que tiene tentáculos. ¿Nunca les pasó que por ahí decía, ay, cómo me duele el cuerpo, me duele la espalda? Porque así es como ataca Amalek. Viene con esos tentáculos para quitarte, ¿qué? La fuerza. ¿Sí? Así que, pero David tomó fuerzas, lloró, clamó, se armaron, fueron y recuperaron todo. Pero ¿por qué atacó? Atacó la autoridad. ¿Y cómo lo hizo? Cuando estaba desprevenido. Siempre Amalek va a venir cuando vos estés desprevenido. Amén. Y la pregunta número 2 era, ¿por qué Dios está en pleito contra Amalek de generación en generación? Primera de Samuel 15. A ver si lo tengo yo acá marcadito, que viene con la que está toda marcada. Primera de Samuel 15, 20, del 1 al 23 dice, pero vamos a tratar de resumirlo. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y era Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telaí, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Sur, que está al oriente de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl, el pueblo, perdonaron a Agag y a los mejores de las ovejas, del ganado, del guardado. ¿Qué había hecho Saúl? Había desobedecido lo que Dios le dijo. Había hecho, digamos, cuando yo digo, Almita, ¿me traes una fuente roja que hay en la cocina? Y Alma va a decir, no me gusta la roja, voy a llevar la otra. Me obedeció a media es desobediencia. Y eso fue lo que hizo Saúl. Fue, destruyó, mató, pero se quedó con la vaca, con la oveja y con el rey. Le perdonó la vida. A Amalek no tenés que perdonarle nada, porque Amalek odia el propósito de Dios. Y a Saúl le costó el reino, le costó sus generaciones, porque yo se lo resumo para no leer toda la historia.
¿Qué fue lo que pasó después? Viene el profeta y le dice, ¿qué es ese ruido de vaca? Porque a veces, como hijos de Dios, a veces nos hacemos los espirituales y creemos que al Espíritu Santo lo podemos burlar. No, yo lo obedecí, pastora, no, si yo hice lo que usted me dijo, pero a medio. Y ahí es donde el espíritu de Amalek cree que se puede burlar del Espíritu Santo. El profeta que pasó, que le dijo, ¿qué es eso que escucho? Las vacas, las ovejas, la carne. Y Amalek va a venir a tentarte con aquello que te gusta, con lo que vos antes hacías, con lo que antes te seducía. Y a veces nos queremos espiritualizar y decimos, no, pero el Señor sabe, el Señor entiende, Él me perdona. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. A Saúl le costó el reino. Entonces, la pregunta era, ¿por qué es que está en guerra de generación en generación? Porque a la generación de Saúl le quedó Mefibosé, tullido, rengo. Y así es como te quiero, Amalek, en inferioridad de condición. Pero nosotros en esta mañana vamos a analizar nuestra vida. Amén. ¿Para qué? Para que Amalek ya no se enseñoree más de nosotros, Amén. ni de nuestras vidas, ni del Amén. ministerio. Y después, la pregunta número 3 dice, ¿por qué se lo vence levantando los brazos del líder? ¿Y saben por qué? Porque el líder, porque Moisés representaba la autoridad. Y hay, cuando yo leí la palabra, dos características. ¿Por qué se levanta los brazos de quién? En este caso del pastor, de la pastora. Amén. ¿Por qué? Porque se cansa. Y porque a ellos va a venir a atacar. ¿Para qué? Para después hacer el desparramo. Pero primeramente va a atacar la autoridad. Entonces cuando usted piense, porque la guerra siempre es en la mente, y venga y diga, ay, viste, porque el pastor, y quiera cuestionar, ahí anda revoloteando a Amalek. Usted sepa que la autoridad, usted ore, que si está equivocado, el Señor se lo va a hablar. Amén. Amén. Y acá dice, ¿quiénes le levantaron los brazos? Aarón y Hur. Y yo busqué para decírselo. Y mire, Aarón significa iluminado. Hoy podríamos decir el que tiene discernimiento. Eso significa Aarón, que era el hermano de Moisés. Amén. Y Hur era el amigo. Pero ¿sabe qué significa, pastor? Fiel y noble. Yo declaro en esta mañana Amén. que para usted lo van a rodear solamente los Aarón y los Hur. Amén. Hombres fieles, leales, que amen la obra, que amen el reino y que amen el servicio. Ellos van a ser los que te van a levantar los brazos para cuando venga el desánimo y el desaliento. Yo lo declaro, lo decreto y lo sello con anillo de sellar en el mundo espiritual, y como es en el cielo, sea en la tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cuando yo leía estas características, Aarón y Hur, decía, iluminado, un hombre con discernimiento, que veía el mundo espiritual, pero Hur, un hombre fiel y noble. Y decía, qué poderoso equipo, un equipo invencible. Si yo tengo Aarón y Hur, yo quiero tener esas Aarón, quiero tener esas Hur, mujeres que sean fieles, nobles, leales, que tengan discernimiento, que sean guerreras, que no le teman al enemigo. ¿Saben por qué? Porque Amalek
Dice, oh tú querubín, cuando el enemigo fue destituido, cuando el diablo fue expulsado del cielo, ¿saben a dónde vino la tierra? ¿Y qué trajo? Soberbia y orgullo. Con eso también opera Amalek. Yo soy, yo tengo, y porque el yo. ¿Y qué le dije? Que el yo que tenía que hacer, morir. Pero el enemigo se valió solamente con el orgullo y la soberbia para que le abran la puerta y entonces él hace desastre. Entonces nosotros tenemos que saber que en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años, fue vencido. Él, sus demonios, las potestades, todos fueron vencidos, aún la muerte fue vencida. Entonces nosotros no tenemos por qué tener temor, porque Dios no nos dio espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, ¿a quién le puedo temer? Si dice que ni la muerte, ni la vida, ni los príncipes, ni los principados, ni las potestades, ni nada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué tengo que andar con temor? ¿Por qué le tengo que tener temor a un demonio? Si Él tiene que estar bajo mi piel, si Él no tiene autoridad sobre mi vida, sobre esta casa, sobre las finanzas, sobre los hijos de la casa, aún sobre los que no han tenido en esta mañana, que todo Amalek sea quebrantado en el nombre poderoso de Jesús. Que en esta mañana los planes del enemigo que tenía para ustedes, para mí, para esta casa, para los hijos de la casa, son arruinados en el nombre de Jesús. Y dice, quedamos en la 2, ¿no? ¿Por qué hay que levantar los brazos? Las 3 era ¿por qué habría que levantar los brazos del líder? Y el 4 es ¿por qué se lo vence con la bandera de Jehová Nissi? ¿Saben por qué? ¿Cómo podemos derrotar el espíritu de Amalek? Con la palabra. Amén. Porque cuando yo voy a buscar la armadura de Dios, dice que Él nos dio el yelmo, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, que Él nos dio el escudo de la fe, el apresto del evangelio, pero nos dio la espada, que es su palabra. Amén. El único arma con el cual yo me voy a defender. Dios nos dio, dice, armas que son poderosas para destruir fortalezas. Nosotros tenemos en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte, pero todo lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Y si yo tengo la palabra, que es una dinamita, es un misil en el mundo espiritual, entonces yo, con la espada que es su palabra, voy a derribar al enemigo. Amén. Voy a derribar a Jezabel, voy a derribar al Amalek, voy a derribar al que quiera levantarse contra el propósito de Dios en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mis nietos. No tiene ni arte ni parte, pero para eso tengo que tener comunión con la palabra. Amén. Tengo que buscar de la palabra. Y saben, no es fácil, porque el desánimo viene, el cansancio viene, y porque orar. Yo no puedo decir, ay, cómo me gusta orar. No, porque la carne siempre busca las cosas de la carne. Pero nosotros tenemos que pedirle a Él que ponga en nosotros el querer como el hacer, su buena voluntad. Entonces yo voy a ir a su presencia y aunque no tenga ganas, voy a agarrar la Biblia y voy a orar. Y a lo mejor no me va a salir una oración. O mi oración sea, ayúdame Señor porque no doy más, estoy cansada. Todo me desborda, todo me supera. Pero bueno, ¿sabes cuándo es el momento en el que el de repente de Dios acontezca y todo es cambiado? Amén. Todo es transformado. Y en este tiempo hay muchos de repente de Dios que están viniendo para tu vida, para tu casa, para tu finanza, para los anhelos, los sueños que hay en tu corazón. Pero para eso, para que ese de repente venga, es como que si estuviera del otro lado, si está del otro lado. ¿Cómo va a pasar si yo no abro esa puerta? ¿Cómo va a pasar si yo no voy a su presencia? ¿Cómo me va a hablar el Señor si yo no lo busco? ¿Cómo me va a hablar el Señor si no oro, si no leo su palabra, si no pongo adoración? Amalek odia la adoración, porque cuando nosotros
entonces tenés que buscarlo. Tenés que ir, aunque sea para decirle, no doy más, estoy cansada. Todo me supera. Yo tuve que pasar muchos años buscando del Señor. Y la blanda respuesta, quita la ira, fue algo que se me grabó en la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces quería, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Y qué quería? Quería pegar un grito, quería cantar 4 frescas. Y muchas veces cuando iba a su presencia le decía, Señor, si yo soy tu hija, ¿por qué me pasa esto, Señor? Pero un día vino el de repente de Dios y todo cambió y todo transformó. Pero para eso tuvo que haber esto, tuvo que haber rodillas y tuve que morir muchas veces. Muchas veces tuve que morir a lo que quería, a lo que me gustaba. Si no morís, no va a pasar nada. Si no morís a tu carácter, si no morís a lo que te gusta, a lo que Amalek, con lo que viene y te seduce, no va a pasar nada. Tenés que morir. Decir al que tenés al lado, tenés que morir. Tenés que morir. Amalek trabaja con el rencor y el resentimiento. ¡Ay, si me pisó el dedo gordo en el año 80! Y vos no sabés cómo me dolió lo que me hizo en el año 80. Rencor, resentimiento. Sácate eso. Amalek va a seguir estando. Y con eso le vas a dar legalidad para que venga. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a venir por tus generaciones. Va a venir por tus generaciones. ¿Por qué? ¿Qué generación? Mi hija, mi nieta. Porque el rencor que hay en mí va a seguir en ella. Y va a seguir en ella. Y va a seguir y seguir. Porque Dios va a poner guerra de generación en generación. Y lo que yo no muera, ella lo va a cargar. Como herencia, como maldición. Yo, no sé ustedes, pero yo he muerto muchas cosas en mi vida. Y aún hoy sigo muriendo muchas cosas. Pero Belén va a tener que hacer su trabajo por los abuelitos que vienen, ¿sí? Y Alma va a tener que hacer el suyo. Gabito va a tener que hacer el suyo. Víctor va a tener que hacer el suyo. Carolina va a tener que hacer lo suyo. Marta va a tener que hacer lo suyo. Para que sus generaciones sean libres, tenemos que morir. Porque si no, Amalek va a seguir estando. Va a venir con rencor, con resentimiento, con amargura, con celo, con falta de perdón. Eso no tiene que estar en nosotros. ¿Cómo se va a manifestar la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre? El amor. Si todavía el vaso, esto está limpio, pero si yo acá le tiro mugre, está contaminado. Y el Espíritu Santo se contrista. Los frutos no van a poder estar, porque hay enojo, porque hay murmuración, porque hay crítica, porque hay chisme. Y Dios quiere bendecirme y yo le digo, ay Señor, ¿cuándo me vas a dar el auto? ¿Cuándo me vas a dar la casa? ¿Cuándo me vas a dar, Señor, eso que yo anhelo? Cuando sane tu corazón. Por eso su palabra, el libro de Proverbios dice, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque en él está la vida. En el corazón. No podemos cargar con cosas de nuestra infancia. Y si las cargamos, que esta sea la mañana que podamos decirle, Señor, yo te lo entrego. Y capaz que mañana viene de vuelta, Señor, yo te lo entrego. Eso es morir. Y pasado venga de vuelta, Señor, yo te lo entrego. Pero yo ponga de mi parte. Porque Dios está viendo eso. Dios está viendo eso. Y les decía, tenemos que tener, de esa manera, levantar el estandarte, la bandera de Jesucristo como estandarte. Pero para que yo levante esa bandera como estandarte, yo tengo que ser una carta leída.
Yo tengo que ser una carta leída. Yo el otro día, el jueves, les decía que yo andaba con ropa de utilería por la mudanza. ¿La verdad? Y ayer fue Marcos a casa a buscar unas cosas y le digo, sí, estoy acomodando. Y dice, ¿es cierto lo que digo? Es cierto. Yo tengo que ser una carta leída. Yo no le puedo contar a usted que uso ropa de utilería y mentirle. Porque si yo le mentiría, no tengo temor de Dios. Y no tenemos que perder el temor a Dios. Amén. Para mí, cuando tengo que compartir la palabra, yo o no duermo o tengo problemas de estómago. ¿Por qué? Porque es su palabra. Porque yo quiero que mi boca sea la suya. Amén. Que mis manos sean las suyas. Que si yo le digo algo a usted, aunque yo no entienda por qué se lo dije, y me ha pasado muchas veces, que yo digo, qué locura le dije, para mí. Pero el Señor era lo que quería decir en esa mañana. Amén. Pero para eso, el vaso tiene que estar limpio. Para eso tiene que haber santidad. Porque su palabra, porque el púlpito es sagrado. Porque muchas veces yo digo, ay no, Señor, yo no, el sueño, no sirvo, Señor, conmigo te equivocaste. Y no es que me la quiero contar con ustedes. Eso es lo que Dios quiere. Porque a David Dios lo cogió por el corazón. Amén. No lo tenía en cuenta ni el padre. Le presentó todos los hijos y él quedó allá con las ovejas. Y él era el que Dios había escogido. Saúl fue un rey puesto por el pueblo. Quería aplausos, querían un rey, tuvieron un rey. Pero no era el que Dios había escogido. El que escoge es Dios. Nosotros podemos ver dones, talentos como pastores, pero el que promociona es Dios. Amén. El que te promociona es Dios. Amén. Nosotros esa mañana que vino el apóstol con el profeta, nosotros no es que vimos, que bueno, mañana no falten porque va a venir, porque seguro que nos van a promocionar. No. En un de repente, Dios vino y dijo, hay una unción apostólica. Y los de repente de Dios son, te doy la llave, te doy el auto, te doy la casa, te doy el trabajo. Esos son los de repente de Dios. Amén, amén. Pero tenemos que estar preparados. Amén. Tiene que haber santidad en nosotros. Tiene que haber amor por su palabra, amor por su reino, para que su reino sea extendido. Rincón tiene que convertirse a Cristo. Amén. Y no porque cuando vos traes, evangelizás a alguien, yo miro los altares de Gaby y veo la cantidad de gente que va. Yo digo, gloria a Dios. Y no es la casa de Gaby, pero es la bandera de Jesucristo que se levanta. Amén. ¿Por qué? Porque son almas de Él, porque le arrebatamos al enemigo lo que Él está queriendo destruir en el infierno, Amén. como alguna vez hizo con nosotros. Amén. Tenemos que orar por esas almas. ¿Para qué? Para que lleguen a su casa. Ella me comentaba una situación que eran gente muy necesitada, que pasaba necesidad para armar un grupo. Yo le dije, no, vamos a orar. ¿Sabes por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Si se encuentran con Él, no le va a faltar más nada. Amén. Es la mejor herencia como padre a mis hijos, a mis nietos, que le deje Cristo. Amén. Yo no voy a estar, pero Él va a estar siempre. Él los va a guardar de noche, Él los va a guardar de día, Él va a abrir puertas de trabajo, puertas de bendición. Por eso, a tu hijo no lo tenés que asistir en lo económico. Ora, y que Dios ponga el querer como el hacer, su buena voluntad. Extender las manos hacia el infierno, traerlo a la luz resplandeciente de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo les sea revelado y tengan un encuentro con Él. Y como les decía, tenemos que levantar el estandarte de Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos en esa condición. Pero en esta mañana vamos a orar y vamos a echar fuera todo espíritu de Amalek. ¿Sí? Amén. ¿Y por qué plantar una bandera? Porque la bandera te trae identidad. La bandera representa reino y representa la conquista.
nosotros hemos conquistado. Cuando el pueblo de Dios salió y entró a la tierra prometida, Amalek le atacó. Pero dice acá en la palabra cuando leíamos que ¿qué fue lo que hizo Moisés? Hizo un altar y levantó la bandera de Jesucristo como estandarte. Jehová es nuestra bandera. Amén. Si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo no sé qué ha venido a tu vida a atacarte, a querer desenfocarte, a querer sacarte de la congregación, a sacarte aún en tu familia, porque el enemigo no es que, ay, bueno, no viene mal la iglesia. No, él va por todo. Él quiere separar la familia, los matrimonios, viene a robar, a matar, a destruir. El espíritu de Amalek es destrucción. No es que, ay, sí, hay gente que dice, ay, yo ayuno y el diablo me ataca. Te va a atacar igual, quédate tranquilo. Y no es que porque vos te apartes de Dios, las cosas te van a ir bien. Mentira. Va a parecer que te va a ir mejor porque él viene con mentiras, pero él busca destruir. Amén. Y si no, prende la televisión, mira cómo están muchos que no tienen a Cristo. Amén. Y eso es lo que quieren. O que piensan que estos que ¿dónde sale la palabra? Que no saben lo que somos, ¿no? Que se casan hombre con hombre, mujer con mujer, que quieren tener hijos, quieren mentirse que está todo bien. Mentira del diablo. ¿Quién se cree que está operando en su vida? Amalek. Amén. Es la carne. Es la carne. Pero nosotros en esta mañana le vamos a dar salida, ¿sí? Amén. Sí, A Señor. todo espíritu de Amalek. Mateo 11, 28. Vamos a leerlo por acá, creo que lo tengo marcadito. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. No sé cómo estén, quizás fatigados, cansados, pero dice, venid a mí. ¿Para qué? Para que a Él le entreguemos, ¿qué? Las cargas. Así es como se derrota este espíritu, con adoración, poniendo nuestra confianza en Dios, Amén. creyendo en Él. ¿Por qué? Porque como les decía, Amalek odia la adoración. Y la orden que Dios nos dio, que dijo, extermínenlo. Extermínenlo. ¿A quién? Amalek. Y nosotros tenemos esa tarea sobre nuestras vidas, exterminarlo. Mateo 16, versículo 24 y 25, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Y de qué es lo que significa? Que tenemos que morir. Que tenemos que entregarnos. ¿A quién? A Él. Y como les decía, el libro de Juan 12, 23 y 24. Me faltaba alguien, no sabía qué. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Que esta sea la mañana que podamos morir. Si Jesús tuvo que morir para poder llevar fruto, ¿ustedes creen que nosotros vamos a hacer la excepción? Que no vamos a sufrir penalidades, que no vamos a sufrir problemas, situaciones, pero de todas ellas nos librará el Señor. Porque como dice su palabra, esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un mayor peso de su gloria. Pero para eso es necesario que nosotros tengamos que morir. ¿Morir a qué? Morir a esos conflictos, a esas cosas que muchas veces
vamos de vuelta con el anteojo porque me saco el anteojo, había muchos versículos que traté de no, para que no lo hiciéramos creo que traté en la medida de mi posibilidad de resumírselo bastante. El libro de Mateo, estoy en Mateo pero en otra cita, 16, era el que le dije recién, pensé que no se los había leído. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismo. Que esta mañana pueda ser que podamos negarnos a nosotros mismos. Amén. ¿Para qué? Para que la bandera de Jesucristo sea un estandarte sobre nuestras vidas. Para que podamos ser esas cartas leídas. Para que podamos llevar fruto. Y para que el fruto no necesite que yo diga, que tenga el perfume del Espíritu Santo en mi vida. Que no tenga que andar diciéndole a la gente, yo voy a la iglesia, que se pueda ver. Que el amor, que la paz, que el gozo, que la benignidad. Pero para eso tengo que sacarme el rencor, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón. Tengo que morir a mí, porque Amalek viene y va a seguir viniendo de generación en generación. Yo voy a tener que hacer mi tarea, erradicarlo. Pero Belén va a hacer la suya, Vanina va a tener que hacer la suya, porque si no, va a venir de generación en generación. Y es una decisión que cada uno debe tomar. Amén. Que esta sea la mañana que podamos tomar la mejor decisión. Amén. Así como un día tomamos la decisión de aceptarlo a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Que esta sea la mañana que podamos decirle: Señor, la verdad, a mí todavía me tira el cigarrillo, a mí todavía me tira mirar alguna película subida de tono. Papá, ayúdame, porque todavía la mentira se enseñorea de mí. Porque la verdad media es mentira. La obediencia media es desobediencia. Que podamos ser esos Aarón y esos Hur dentro de la congregación. Que podamos levantar los brazos de los líderes. Amén. ¿Para qué? Para que el gobierno de Dios sea establecido. Para que el estandarte de Jesucristo sea la bandera visible ante todos. Para que la gente sepa, mira, yo no sé qué le hicieron ahí enfrente de la comisaría, le lavaron la cabeza, pero este tipo antes chupaba todos los días, ahora es otro. Este vivía drogado, pero ahora es otro. Esta era una prostituta, una mentirosa, una quilombera, pero ahora es otra. Y la gente puede decir eso. Y no que diga así, para hacer como esta, mira, deja, me quedo en mi casa. Hace un frío, voy a ir a pasar frío ahí. Eso es triste. ¿Saben por qué? Porque aunque lo digan de nosotros, el que queda mal es el Señor. Y la palabra de Dios, en los altares, bienaventurados somos cuando hablen todo tipo de mal de nosotros, mintiendo, dice. No es que hablen mal, soy bienaventurado. No, pero es que te mientan, porque a lo mejor hablan mal y es cierto, ya no son bienaventurados. Que esta mañana podamos tomar la determinación de decirle a Amalek, fuera de acá. Amén. Que esta sea una mañana donde tomemos la decisión que durante estos días, el martes que hay intercesión, yo venga a la intercesión. Y no es que yo le estoy tocando las emociones, los sentimientos, pero si a usted le cuesta la palabra, venga a dónde, a donde va a escuchar la palabra, a donde va a orar. Si a usted le cuesta orar, júntese con el que ora, no se junte con el que no va a la iglesia, porque no va a tener ganas. Busque más. No se aísle, porque a los que se aíslan, a los que están de atrás, vienen y los ataca por la espalda, Amalek. Amén. Le voy a invitar que se ponga de pie.